Hola a todos, soy Juan Carlos de Mi Plantado Natural y en este vídeo os quería hablar de las urnas y de cómo se fabrican las urnas de nuestros acuarios. Veréis, cuando empezamos a la hora de hacer el montaje de un acuario, una de las cosas principales, pues bueno, pues como todos bien sabéis, es lo que es la urna. Entonces, a veces tenemos la incertidumbre de decir, bueno, ¿qué monto? ¿Un cristal óptico o un cristal normal? ¿Vale? Pues el vídeo va un poquito enfocado pues a explicaros un poco de el por qué se usa el cristal óptico y por qué se usa el cristal normal, ¿vale? Em, Normalmente cuando montamos uno de nuestros acuarios, en función del volumen que tenga el acuario, podemos escoger un tipo de cristal u otro. Me explico. Cuando trabajamos con grosores del cristal en las urnas superiores a 1 centímetro, es recomendable que el cristal, sobre todo el frontal, sea óptico. ¿Por qué? Porque bueno, como os pongo aquí en la foto, aquí arriba a la izquierda de la pantalla, podéis ver que el cristal óptico tiene una transparencia muchísimo mayor que el cristal normal. Ahí se puede ver en el corte que uno es como de color verdoso y el otro es transparente. Esto es debido pues bueno, pues a que cuando se fabrican este tipo de cristales el cristal óptico es de mayor pureza. ¿Qué sucede con esto? Pues bueno, pues lo que os comentaba, cuando montamos un acuario, independientemente del volumen que tenga el acuario, a mayor volumen de agua necesitamos un grosor de cristal muchísimo mayor. ¿Qué pasa? Pues bueno, si montáramos, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, que es el caso mío, para que os hagáis una idea. Veréis, yo tengo las dos urnas que tengo en mi casa, uno en el High-Tech, que es el acuario que os he enseñado muchas veces, en el que pongo el CO2 también, y os hacía los vídeos estos días atrás. Este está fabricado con cristal óptico. Y el pequeño, el que tengo en el comedor, ese está fabricado, es un acuario comercial y bueno, ya está fabricado pues con cristal normal. Em, Veréis, yo tengo cerca de aquí de Barcelona, donde yo vivo, tengo un buen fabricante y muy renombrado fabricante de lo que son las urnas de los acuarios, ¿vale? Es un fabricante que no voy a dar el nombre, pero bueno, os voy a dar una pista. Su nombre empieza por S y termina por O. Yo hablaba con el hombre este que monta los acuarios en esta empresa, que es, creo que es el mismo dueño, ¿eh? O sea, la misma persona que monta los acuarios es el propietario de la empresa. Y bueno, yo uno de los días, porque ya os decía antes que mi acuario está hecho por ellos, el que tengo, el High-Tech, me lo hicieron ellos a medida. Y la última vez que estuve les comenté que quería hacerme un acuario de unos 150 centímetros de largo, por 50 de ancho y por 45 de alto, que posiblemente me lo haré un poquito más adelante por el tema de que, bueno, ahora en el piso en el que vivo pues no me cabe y lo haré pues en mi casa realmente pues cuando me mude a ella, ¿vale? Entonces, bueno, por las medidas que os daba estamos hablando de una capacidad de 337 litros, incluyendo todo lo que es sustrato, plantas, equipación y todo. Pues bueno, lo he cogido con estas medidas para que se me haga de estas medidas, por la sencilla razón de que, bueno, lo que os decía son 337 litros y bueno, quiero que se me queden pues en unos 300. Una vez ya hayamos metido planta, roca y bueno, y troncos, etcétera. Yo cuando lo hablaba con él, evidentemente el cristal óptico es muchísimo más caro que el cristal normal. Y él me decía que para unas longitudes de este tipo de acuarios tenemos que estar moviéndonos en unos grosores de cristal de 12 milímetros, ¿vale? Hablamos de 12 milímetros en este tipo de urna en concreto, porque yo lo que no quiero es poner tirantas en el acuario. Las tirantas, como bien sabéis, es para evitar que los volúmenes de agua y las altas presiones que hay dentro de las urnas, pues los cristales no cedan, y es un sistema de seguridad que se pone para que el cristal no se abombe con la presión y bueno, llegue un momento en el que pueda partir. Entonces, bueno, él me recomendaba 1,2 milímetros, perdón, 12 milímetros,
Y yo le dije que bueno, que como no quería tampoco poner tirantas, esta medida que él me daba de 12 milímetros me la daba sin tirantas. Y yo le comenté que bueno, que yo para mayor seguridad preferiría que el grosor del cristal fuera de 15 milímetros en lugar de 12 que él me recomendaba. Evidentemente ellos saben como fabricantes el grosor de cristal específico que se necesita para cada volumen de agua y cada urna que montan. Lo que pasa que, bueno, yo por seguridad pues le comenté que lo quería de 15 milímetros porque lo quiero sin tirantas. ¿A qué va todo este tema que os estoy explicando? Pues bueno, pues sencillamente de que él me recomendaba sobre todo que el cristal frontal fuera óptico porque contra más engrosamos el cristal, por el tema del volumen de agua que os decía, si lo hacemos con un cristal normal, como os he enseñado antes en la foto, el corte del cristal es como un más verdoso. ¿Qué pasa? Pues que a mayor grosor vamos a tener un problema luego como observadores cuando veamos el acuario iluminado, a que va a haber una ¿cómo os diría yo? Veríamos los colores del acuario pues de diferente manera que si estuviéramos viéndolos con un cristal óptico, porque el cristal óptico, al ser más transparente una vez se ilumina el acuario, la luz que pasa desde el interior del acuario al exterior, que es la que percibe nuestro ojo, cuando lo veamos en un cristal óptico, lo vamos a ver con total claridad, o sea, con total pureza. Vamos a ver todos los colores de los peces, los colores de las plantas, no va a haber ningún problema. Sin embargo, con un grosor de 15 milímetros en un cristal normal, esa luz que nos va a llegar a nuestro ojo como observadores, como espectadores del acuario, pues va a ser un color, dijéramos, pues bueno, como tirando a verdoso, y no vamos a apreciar los colores en sí de los peces y de las plantas pues como en la realidad, dijéramos. Pensad que mirar a través de un cristal óptico es como si estuviéramos mirando pues a través de una ventana sin cristal, ¿vale? De lo que es la pureza en sí del cristal. De ahí que también sean pues muchísimos más caros. A mí personalmente, en lo que se refiere pues a las urnas en sí, pues yo soy partidario y lo reconozco pues de 100% de cristal óptico. Primero porque para mí la estética en un acuario, como está integrado en lo que es la decoración de casa, en mi caso personal, yo para mí pues prima mucho la estética. Dijéramos, después de la seguridad, principalmente para mí es la estética. Yo soy partidario de que los acuarios nos transmitan el mayor realismo, la mayor naturalidad posible, y esto pues nos lo va a proporcionar muchísimo mejor un cristal óptico que un cristal normal. Sí que es verdad que también decir que muchos fabricantes de renombre, también muy conocidos comerciales, que también fabrican acuarios en serie, también trabajan con grosores de menos de 1 centímetro con cristal óptico, y esto también es debido pues eso, a lo que os decía, que trabajan más la estética, no dejan de sí ni de lado ni muchísimo menos la seguridad, evidentemente, pero trabajan con grosores inferiores al centímetro, como os decía antes, por un tema estético, ¿vale? Trabajan con ese tipo de cristal óptico pues por eso, por estética. Y por último, pues añadir, y como consejo, pues a resumen de todo lo que os he comentado antes, deciros que si vais a comprar o vais a encargar que os monten una urna con grosores de cristal inferiores a 1 centímetro, lo podéis hacer tanto con cristal óptico como con cristal normal. Pero cuando las medidas del cristal del grosor excedan de 1 centímetro, yo os recomiendo que lo hagáis con cristal óptico. Es mi opinión y es como mejores resultados os van a dar luego, pues lo que os comentaba antes, a la hora de observar el acuario desde el exterior, ¿vale? Con nuestro ojo, pues os va a dar mayor realismo al acuario. No va a perder, dijéramos, la luz que nos llega a nuestro ojo, porque al ser más transparente, pues bueno, pues la opacidad que nos va y la absorción de luz que nos va a dar un cristal normal no nos la va a restar, ¿vale? Será una luz pues 100% directa a la que le emite nuestro acuario desde su interior hacia el exterior. Bueno, pues esto es todo, no me alargo más con el vídeo, espero que os haya aclarado alguna duda al respecto a los que vayáis a montaros un acuario y empecéis principalmente con la compra de la urna, y bueno, pues que os sirva de guía para tenerlo en cuenta a la hora de adquirir vuestro acuario. Un saludo a todos, nos vemos en el próximo vídeo.